Hola chiquillas y chiquillos, ¿cómo están? Gracias por estar otra vez aquí en el canal. El día de hoy vamos a hablar de los libros que leí durante noviembre y diciembre. Con eso ya me pongo al día con el wrap up y ya con esto puedo cerrar y darle paso al tan esperado video de favoritos del año 2021. Si eres nuevo por acá, muchas gracias por venir a acompañarme. Por favor, suscríbete si te gusta el contenido y regálame un like. El primer libro que les quiero comentar, no voy a profundizar mucho sobre esto porque ya tienen videos en el canal sobre este libro, y es Dune de Frank Herbert. Lo leí a principios de año del 2021 y bueno, saben que me fascinó. Después de ver la película tenía tantísimo hype, y después de todo lo que estuvimos discutiendo en el club de lectura, yo estaba como, la verdad es que sí tengo muchas ganas de releerlo. Quiero saber si la opinión que tenía en un principio y todo el amor y todo lo que hizo para conquistarme este libro se mantenía con el tiempo. Ojo, ¿verdad? Solamente habían pasado unos meses, así que lo que hice fue escucharlo en audiolibro y nada más puedo decir que te amo. Pues sí, me leí 2 veces Dune en 2021. Hasta ahí lo voy a dejar. El siguiente libro del que les voy a comentar es La campana de cristal, escrito por Sylvia Plath. Fue publicado en 1963. Yo le di 3 estrellas. ¿De qué se trata La campana de cristal? Bueno, aquí vamos a conocer a Esther. Esther es una muchacha joven que ha ganado una beca para poder ir a hacer como una práctica editorial, algo por el estilo, en Nueva York. Y no solamente eso, sino que junto con otras compañeras que también están haciendo algún tipo de práctica, pues llevan una vida soñada. Las invitan a restaurantes, eventos, también les proporcionan regalos y cosas así. Podría pensar, es que Esther está viviendo una vida maravillosa, una vida que muchísimas personas se podrían desear. El problema es que Esther no se siente completa, no se siente realizada, no se siente feliz. Y entonces empezamos a conocer un poco más a profundidad cuáles son sus pensamientos, cuáles son esas inquietudes que ella tiene, y nos damos cuenta poco a poco que Esther está sufriendo una depresión y que es una persona sumamente sensible. Antes de continuar profundizando con este libro, sí me gustaría decir que para mí tiene trigger warning a suicidio y tiene trigger warning a depresión. Es un libro que es semi-autobiográfico porque la autora tuvo esta experiencia en la vida real. Incluso hay datos muy interesantes, por ejemplo, como en el libro se comenta que le hacen una sesión de fotos, y cuando uno busca más sobre la vida de Sylvia Plath, esa sesión de fotos es una sesión de fotos que le hicieron a ella. En un principio Sylvia lo publicó bajo un seudónimo, y resulta que lamentablemente unos meses después de haber sido publicado el libro y que ella viera que no tenía pues tanta acogida como ella llegaba a esperarse, porque ella había sido una autora que estuvo publicando poesía y era su primera novela, pues Sylvia lamentablemente se suicida. Pero no quiero decir o dar a entender que ella se suicida porque el libro no le fue bien, sino que ella tenía todo un historial de depresión, problemas con su pareja, problemas financieros, muchas cosas que si quieren conocer más sobre la vida de Sylvia, hay una película que nosotros vimos en el club de lectura y creo que es bastante esclarecedora. Sylvia pues no romantiza toda esta situación, nos da como un cara a cara a lo que es una persona que está pasando por esta lamentable enfermedad, y sobre todo que nos ayuda a empatizar, porque puede ser que si nunca hemos pasado por esta situación no comprendamos cuáles son, por ejemplo, algunos detonantes que para algunas personas puede decir como, no, es que es una chiquita caprichosa que está haciendo berrinche porque las cosas no salen como ella quiere, pero es que en realidad hay personas que son más sensibles a estos acontecimientos, que algo que uno puede verlo como un pequeño problema, para estas personas puede ser un enorme problema. Fue muy interesante poder discutirlo en el grupo. Creo que es un libro que se presta muchísimo para ir lento, para ir tratando de empatizar con este personaje, tratando de ver todos esos simbolismos que Sylvia nos va planteando en el transcurso del libro, que tiene que ver no solamente con este tema de la depresión, sino que también con quién soy, cuál es mi identidad, cuál es mi rol de mujer en este momento de la historia, y muchas otras cosas más como la maternidad, las parejas, incluso se podría decir que identidad sexual. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a André y a Erika, que estuvieron en el club de lectura y nos estuvieron aportando todo su conocimiento en psicología. Entonces ellas nos ayudaron a entender más a profundidad qué era lo que estaba pasando Esther, cuál era su condición, cuál era su enfermedad,
y siento que fue muy enriquecedor. Sobre todo estas discusiones también de que a veces nosotros podemos creer que estamos haciendo algo para ayudar a una persona y en realidad le estamos haciendo daño. Quiero aprovechar este espacio para recomendar que si en algún momento pues se sientan tristes por mucho tiempo, que obviamente vayan a ver a un terapeuta, que vayan a ver a un especialista, que estos temas son delicados y que hay que tratarlos con la seriedad que se merecen. Y también esto que resonó mucho conmigo, que a veces nosotros pensamos o podemos pensar que estamos haciendo algo o estamos diciendo algo para ayudar a estas personas y tal vez les estamos haciendo más daño, que siempre pregúntenle a los demás qué podemos hacer para ayudarles. Eso puede cambiar muchísimas cosas. Es un libro que es muy fuerte de leer porque son los pensamientos de Esther, casi que podría decirse que pudo haber sido un grito de ayuda de parte de ella. Puede ser un libro detonante para muchas cosas o puede hacernos bajonearnos de alguna manera. Entonces, pues yo recomendaría leerlo cuando estemos lo mejor posible. Siento que se me hace muy difícil criticar, juzgar un libro de este tipo porque estamos hablando de casi que de las experiencias de una persona. Aún así, hubieron cosas que no me encantaron. Por ejemplo, una de las cosas que no me gustó del libro es que está cargado de muchísimo simbolismo. No me malentiendan, porque saben que a mí me encanta todo esto de ir analizando, ir poco a poco, desmenuzar el libro, justamente buscar por mi propia cuenta estos simbolismos. Muchos de los pasajes eran demasiado simbólicos. Entonces, una persona que tal vez quiere hacer una lectura más superficial no va a disfrutarlo tanto. ¿Por qué? Porque hay que sacarle el tiempo, sí o sí, obligatoriamente, a buscar simbolismos y buscar sobre la vida de Silvia y buscar qué pudo haber querido decir Silvia en ciertas escenas que quedan como muy en el aire, como muy abstractas, porque creo que el libro debería entenderse aun cuando se haga una lectura superficial. De este libro hay muchísimo de qué hablar, sobre todo estas partes de la identidad de Esther, de lo que era ser mujer en esa época y de su identidad sexual también. Es muy interesante. El siguiente libro es Los cuentos inconclusos de Númenor, escrito por Papi Tolkien, J.R.R. Tolkien. Fue publicado en 1980, es póstumo, es posterior a su muerte y tiene un total de 592 páginas. Ajá. Y le di 4 estrellas. ¿De qué se trata? Bueno, como dice el título, son cuentos inconclusos, tal cual. Tolkien en vida, en este mundo de Tierra Media, llegó a publicar El Hobbit y la trilogía del Señor de los Anillos. Posterior a la muerte de Tolkien, su hijo, Christopher Tolkien, publica obras que había escrito Tolkien, pero que no había llegado pues a terminar por completo. Dentro de esas está el Silmarillion, que el mismo Christopher lo edita y le da un orden. Luego tenemos que son los cuentos inconclusos, que aquí Christopher sí los deja tal cual estaban, inconclusos. Vamos a encontrar muchas historias de Tierra Media que para mí son muy para fans. Tiene que haberse leído el Silmarillion antes, sí o sí. Y por ejemplo podemos encontrar 3 historias de un mismo personaje, de una elfa, que eran como ideas que tenía Tolkien de hacia dónde podría haber ido la historia de ella. Entonces uno podría quedar como... Pero también tenemos información muy interesante, muy rica, sobre todo, por ejemplo, relatos de Númenor, que lo poco que conocemos estaba en la segunda edad del Silmarillion. Y aquí se profundiza muchísimo más en geografía, en algunas historias, entonces es muy interesante. Creo que es fundamental de leérselo si son fans de Tolkien, obviamente, pero si también ya se han leído, por ejemplo, el Silmarillion y quieren estar más preparados para la serie fabulosa, que ya sabemos que se llama Los Anillos del Poder, que va a salir el 2 de septiembre. Hay otros relatos que también se me hacen súper interesantes, por ejemplo, cuando se profundiza muchísimo más en los magos, en los Istari's, de por qué llegó Gandalf, sobre los anillos de poder también tiene bastante información. Hay otros datos que también se me hicieron súper interesantes, como cuando Gandalf en primera persona te cuenta por qué él escoge a Bilbo. Tolkien llegó a cambiar la fantasía. La fantasía que tenemos hoy día no sería la misma si no hubiera sido por las publicaciones de este señor. Y aunque yo creo que actualmente pues sí se reconoce, saben, nosotros sabemos que Tolkien es un autor muy importante. Creo que estamos en un punto donde tal vez, obviamente no puedo generalizar,
pero muchas personas no lo llegan a apreciar en su total magnitud. Le tienen miedo, o yo suelo hablar también de que tal vez los mismos fans son los que han hecho que otras personas se alejen de la literatura de Tolkien. Yo estoy muy emocionada por todo lo que viene. Espero que esta serie que va a sacar Amazon sea un nuevo impulso para que exista otra generación de lectores que amen a Tolkien desde muy jóvenes, así que sí. Y ahora vamos con Papi King is in the House. Apocalipsis de Stephen King, uno de los libros más famosos que tiene el autor, pero vean qué tocho, es casi mi cabeza. Tiene más de 1500 páginas, es enorme. Lo leímos en 4 meses en el club de lectura en que estamos enfocados en La Torre Oscura. ¿Y de qué se trata? Ok, yo este libro lo voy a dividir en 2 partes, casi que como está el libro. Resulta que el gobierno de Estados Unidos, una entidad que ya hemos visto en otros libros de Stephen King, libera sin querer, hay un accidente, se libera un virus, que es una gripe, que es 99.9% mortal. Eso quiere decir que se va a morir el 99.9% de la población. Y voy a bajar este libro porque pesa demasiado. En un momento cuando yo lo leí, antes de toda esta situación de COVID, yo decía, de verdad, es tan difícil de creer que si a uno le dicen que se quede en su casa, que se quede encerrado, porque hay un virus mortal, la gente se va a quedar encerrada, no va a hacer lo que hacen en el libro. Leerlo ahora en este momento de la vida donde hemos pasado por una pandemia, donde cosas que uno diría, eso jamás en la vida va a pasar. La realidad supera la ficción, chiquillos. Vamos a ver todo este tema del virus, cómo fue que se propagó, los contagios, y en una segunda parte vamos a ver cómo se van a manejar los sobrevivientes, los y las sobrevivientes. Estas personas que eran inmunes al virus empiezan a tener sueños con 2 personas, una señora anciana y Randall Flagg, o el hombre oscuro, el villano recurrente que vemos en La Torre Oscura y en otros libros de Stephen King. Vamos a tener 2 bandos. Entonces al final también es como esta lucha del bien contra el mal. Pero como les digo, es súper interesante, súper interesante todo este tema del virus también bajo el contexto que nosotros estamos viviendo. Tampoco voy a profundizar tantísimo porque de este libro ya también tienen un video dedicado solo a Apocalipsis que lo hice hace mucho tiempo. ¿Qué me gustó? Empieza el fangirleo. Randall Flagg con mayúsculas. Yo amo con mi vida a este villano, como una opinión personal. Este libro se puede disfrutar stand alone, ¿saben? Sin leer nada de La Torre Oscura. La verdad es que sí, porque está bien interesante. Pero yo creo que si uno está metido con La Torre Oscura, si ya ha leído ciertos libros, para mí es indispensable haberse leído por lo menos el 1 y el 2. Indispensable también haberse leído Ojos de Dragón antes de entrar acá, para poder gozar muchísimo más a este villano, porque si no puede ser que uno se pregunte como, ¿y este tipo de dónde salió? ¿Por qué tiene poderes? ¿Por qué puede manipular a las personas? ¿Por qué puede hacer esto? ¿Por qué aparece en los sueños? Todas esas cosas se van explicando en estos otros libros anteriores, así que yo digo, bueno, yo te entiendo, Stephen King, ¿para qué él va a ponerse a escribir y a explicar a Randall Flagg otra vez cuando ya ha hablado de él en otros libros? Esto destila Torre Oscura por todo lado. La cantidad absurda de cuervos que se ven, los lobos, las menciones a el ojo, por ejemplo, el ojo rojo, Rey Carmencí. Amé a los personajes, aunque hay algunos que son demasiado buenos, por ejemplo, como Stu o Franny, hay otros que tienen mucho más matices, como Larry, o por ejemplo Nick. Una de las cosas que me encantaba, o Glenn, por ejemplo, también. Sí, creo que se podrían convertir en mis personajes favoritos si quitamos obviamente a Randall Flagg. Por ejemplo, son personajes que tienen matices. Por ejemplo, recuerdo muchísimo lo que explicaba Glenn de cómo podía llegar a ser una sociedad, las cosas buenas, las cosas malas. Era muy interesante cada vez que este personaje hablaba y profundizaba en todos estos temas. Y también Nick, porque Nick era un personaje bueno, pero aunque estaba detrás de la madre esta Abigail, que ella era como full religiosa, él la seguía, pero pasaba cuestionando a Dios y cuestionaba la religión y cuestionaba las creencias. Entonces están o sea, está muy bien, la verdad, lo de los personajes, y uno se llega a encariñar y uno los llega a querer un montón. Una cosa que no me gustó del libro es que yo siento que a eso ya yo le digo el bache de Stephen King, pero en varios libros que he leído, por ejemplo, qué sé yo, El Resplandor es el primero que se me viene a la cabeza, La Cúpula también.
Stephen King empieza la narración, o sea, súper potente, buenísimo, que uno, o sea, ni siquiera se puede despegar. Pero llega un punto donde como que entra en un valle así de lentitud y uno dice como, ¿podemos evolucionar ya? ¿Podemos seguir? Y cuesta mucho. Entonces, en este libro tuvo que pasar algo para que ya los personajes salieran como de ese bache y ya fueran a lo que tenían que hacer. De hecho, por todo ese bache que hay en el libro, que es en un lugar donde están, y es como si esa cosa diera vueltas y diera vueltas y no avanza y no avanza y no avanza, es que yo le pongo 4 estrellas. Que aunque el libro me estaba encantando, hay algunas partes que uno dice, marica ya. Y otra cosa que no me encantó es que hay un personaje femenino que pasa por ese tema de la violación, que utiliza el recurso de la violación para que el personaje femenino evolucione. Y a ver, Stephen King, I love you so much, pero por favor, las mujeres podemos ser fuertes sin tener que pasar por una violación. Ese recurso ya lo he visto en otros libros de Stephen King y ahora lo puedo ver con otros ojos y no me gusta para nada. ¿A quiénes les recomiendo este libro? Pues se lo recomiendo a personas que digan, ¿qué pasaría si se desata un apocalipsis después de que se libera un virus y el 99.9% de la población muere? ¿Cómo se podría reconstruir una sociedad después de un acontecimiento así? Para ustedes son ese libro. Y el último libro del que les voy a hablar es Fuego y Sangre, que lo leímos en lectura conjunta aquí en el canal. Tiene 880 páginas y fue publicado en 2018. A este libro le di 4 estrellas, pero estoy pensando en bajárselo a 3.5, la verdad. ¿De qué se trata? Bueno, esto es una crónica escrita por varios personajes que nos cuentan lo que pasó con los Targaryen desde que llegaron a Poniente, o sea, desde la conquista a eventos posteriores a un acontecimiento que se llama la Danza de los Dragones. ¿Qué me gustó? Los personajes. Hubieron personajes que se quedaron para siempre conmigo. Por ejemplo, aquí, esto es una broma interna en el club de lectura, a Aegon, que está mamado. Pero también me encantaron personajes como Rhaenyra, como Alysanne. O sea, Alysanne era una reina de Poniente que tenía consejos de mujeres. Maravillosa. Hay otros que son villanos que también me encantaron. Por ejemplo, siempre se me olvida, creo que era Aemon. Es que se llamaban muy similar. Y luego también me gustó muchísimo Daemon. ¿Ve? Aegon, Daemon, Aemon. Que esa es una de las cosas que tal vez no me encantaba tanto porque me confundía un montón. La cantidad absurda de dragones que hay. Hay dragones para tirar para arriba en este libro. Desde Balon, que es el terror oscuro, uno de los dragones más grandes, imponentes. También tenemos otros dragones súper bonitos. Por ejemplo, hay dragones azules, hay dragones rosados, hay dragones amarillos, hay dragones verdes. Y vamos a tener un acontecimiento donde va a haber una guerra civil entre Targaryens. Y vamos a tener enfrentamientos entre dragones, que ahí es donde se va a basar la serie. Yo todavía podría decirles así a ustedes con palabras textuales una escena que se volvió inolvidable para mí. Recuerdo demasiado bien la manera en que lo escribió y cómo mi cabeza hizo una imagen de lo que yo estaba leyendo. Impresionante la manera que tiene de escribir George R.R. Martin. La verdad, o sea, te rezamos, señor, pero por favor termina los libros pronto. Aunque sí me gustó mucho la manera en que está escrito, eso mismo era algo que no me encantaba también. De hecho, también por eso le bajé puntos al libro, porque está escrito de manera de crónica. Llegan puntos donde el mismo narrador nos dice que lo que estamos leyendo puede ser que no sea cierto. Y a veces los mismos documentos históricos puede ser que no sean tan reales. O sea, al final, yo no sé si lo que me estás contando es cierto. ¿Para qué lo estoy leyendo? Es parte de la magia, porque al ser una crónica se siente muchísimo más real, porque al final la historia que nosotros tenemos en la vida real es de la misma manera. Entonces, aunque eso no me encantaba, al mismo tiempo yo digo, wow, George, sos un genio. Hay algunas partes en el libro que se me hicieron excesivamente pesadas, excesivamente aburridas. Para mí hay un lago de olvido desde la conquista. O sea, es que la conquista es un evento maravilloso. Desde que llegan el trío dorado, el puño de hierro, el sapo dorado de Dorne. Y luego hay un gran lago de olvido hasta que empiezan acontecimientos previos a la danza de dragones. ¿Por qué? Porque se me hizo infumablemente aburrido. Entonces, esas son cosas que tampoco me encantaron del libro, porque si hubiera sido una narración interesante, probablemente yo todavía podría acordarme qué leí,
que fueron como 2 semanas o una semana, que yo la verdad no recuerdo nada. Y bueno, chiquillos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que pues se lleven alguna recomendación. ¿Cuál fue mi libro favorito de en noviembre a diciembre? Creo que pudo haber sido Apocalipsis, definitivamente. Recuerden que en la cajita de información está el link a miembros Patreon por si quieren unirse a alguno de los clubes de lectura o apoyarme si tienen la oportunidad de hacerlo. Se los agradecería así con todo el corazón. Yo a ustedes los y las leo en los comentarios y ustedes me ven a mí en redes sociales. Nos vemos en un siguiente video.